La traición silenciosa. Carlos nunca pensó que su vida, tan cuidadosamente trazada y construida sobre la base de principios sólidos, se desmoronaría en un solo instante. Vivía convencido de que el amor que sentía por María, su esposa, era eterno, que las promesas que se hicieron el día de su boda, una mañana soleada en la iglesia de su barrio, serían suficientes para mantener a flote su relación. Pero como suele suceder en las mejores historias, el destino tenía otros planes. El reloj marcaba las 8 de la tarde cuando Carlos regresó a casa después de un largo día de trabajo. Como siempre, con la rutina marcada en su cuerpo, abrió la puerta de su apartamento, un lugar que solía sentirse cálido y lleno de risas, y fue recibido por el silencio más absoluto. María no estaba allí, lo cual no era una sorpresa. En los últimos meses, su presencia en casa había sido más bien escasa, algo que Carlos no quería admitir, algo que, incluso, temía confrontar. Al principio, las salidas de María parecían inofensivas: cenas con amigos, exposiciones de arte, viajes de trabajo. Pero con el paso de los días, algo en su comportamiento había comenzado a cambiar. Las sonrisas que antes eran espontáneas y llenas de vida ahora se volvían forzadas. Las conversaciones eran cada vez más superficiales, y el brillo en sus ojos parecía desvanecerse. Carlos lo notaba, pero no quería creerlo. Después de todo, ella era la mujer con la que se había casado, con la que había compartido sus sueños, su vida, su futuro. Esa noche, mientras María no llegaba, Carlos se sentó en el sillón del salón, un vaso de whisky en la mano, observando en silencio la televisión sin ver nada. Su mente estaba lejos, atormentada por las dudas que no podía apartar. Algo estaba mal, no entendía qué, pero sentía una presión creciente en su pecho. Una sensación que le quemaba por dentro. Se levantó, caminó hacia el dormitorio y abrió el armario. Allí estaba, colgado de manera tan cuidadosamente organizada como siempre, el vestido de María. Pero algo en él, en la forma en que estaba dispuesto, lo hizo detenerse. El vestido era diferente, casi provocativo. Un vestido corto, ajustado, que no coincidía con la elegancia discreta a la que María solía apegarse. El color oscuro de la tela parecía absorber la luz de la habitación, y el delicado bordado en la parte superior brillaba de una manera que no le era familiar. Carlos tocó la tela con los dedos. Un nudo en el estómago. ¿Por qué había elegido un vestido así? ¿Para él o para alguien más? Su corazón latía más rápido a medida que la imagen de María vestida con ese vestido, en algún lugar fuera de su alcance, comenzó a invadir su mente. Apretó los dientes. No podía pensar de esa manera. Pero cada vez más, la sospecha se convertía en una angustia incontrolable. ¿María le estaba siendo infiel? ¿Era posible que todo lo que él había creído, todo lo que había dado por sentado, fuera una mentira? Esa noche, la respuesta llegó sin previo aviso, como un puñetazo directo al estómago. Carlos había pasado días observando, callado, esperando, sin atreverse a enfrentar la realidad que se había ido construyendo lentamente en su mente. Cada día que pasaba sin tener una respuesta, lo llenaba de frustración. Las dudas lo carcomían. Pero su amor por María, el amor que había defendido con uñas y dientes, seguía siendo más fuerte. No quería ver lo que estaba sucediendo. No quería enfrentar lo que su corazón le gritaba. Una tarde, sin embargo, algo lo impulsó a hacer lo que nunca había hecho: buscar la verdad. De manera silenciosa y meticulosa, Carlos decidió seguirla. Contrató a un detective privado. No quería hacerlo, pero su mente no podía descansar. Necesitaba saber la verdad. La espera fue angustiosa. Cada minuto,
Cada segundo que pasaba sin noticias aumentaba el peso sobre sus hombros. Pensaba en todo lo que habían construido juntos, en sus sueños, en la vida que pensaba que tendría al lado de María. Y en ese momento, esos sueños parecían irse al traste, como castillos de arena arrastrados por el mar. Finalmente, el detective le entregó el informe. Los detalles eran tan claros como la luz del día. Las fotografías mostraban a María y a un hombre que Carlos nunca había visto antes. Los mensajes intercambiados entre ellos dejaban poco a la imaginación. La confirmación de lo que él ya sospechaba lo golpeó con toda su crudeza. María le estaba siendo infiel. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que venía después. La información que el detective había conseguido mostraba algo mucho más grande. Más devastador de lo que Carlos podía imaginar. No solo estaba siendo engañado. María tenía un plan. Ella y su amante planeaban huir juntos. Dejarlo atrás. Llevarse consigo todo lo que habían construido. Dejando a Carlos con la sombra de la traición. Con la cicatriz de una vida que se desmoronaba. En ese instante, algo dentro de Carlos se rompió. El amor que había sentido por María. La devoción que había mantenido durante tanto tiempo. Se convirtió en hielo. La furia lo invadió. No dejaría que se fuera sin pagar. Si ella quería escapar, tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Carlos no iba a permitir que su vida se desmoronara sin luchar. Sin destruir la ilusión que María había creado alrededor de su traición. A partir de este momento, Carlos comenzó a trazar su plan. No sería impulsivo ni desmedido, sino calculado, minucioso, como siempre había sido él. Sabía que María era inteligente, que había planeado su huida con cautela. Pero él también lo era. Y ahora, tenía algo que ella no había anticipado. La necesidad de venganza. Fría y despiadada. Cada paso que tomaba, cada decisión que hacía, lo acercaba más a su objetivo final. La lucha de Carlos por la verdad no solo sería un enfrentamiento contra María, sino también una batalla interna. Una lucha entre el hombre que había sido y el que la traición lo había obligado a convertirse. Cada detalle de su plan lo acercaba más a la ruina que, aunque había sido construida sobre el amor, ahora era la única manera de acabar con el dolor que su esposa le había causado. Carlos estaba sentado en el borde de la cama, mirando el papel del informe que el detective le había entregado. Las palabras parecían desdibujarse ante sus ojos. Las fotos eran nítidas. Pero su mente no podía procesar lo que acababa de descubrir. María, la mujer a la que había amado con todo su ser. La que pensaba que compartía una vida de sueños y promesas. Le había estado mintiendo. Y lo peor, ella no solo lo había traicionado emocionalmente, sino que también planeaba su huida. El dolor de esa revelación era indescriptible. Cada una de esas pruebas se clavaba como una daga afilada en su corazón. La ira comenzó a apoderarse de él. No había vuelta atrás. No podía permitir que María se saliera con la suya. No podía dejar que ella escapara, llevándose consigo todo lo que habían compartido. Todo lo que había creído. Tenía que hacer algo. Algo que la hiciera pagar. Algo que pusiera fin a la mentira en la que había estado viviendo. La venganza, aunque amarga, parecía ser la única respuesta a la traición que había sufrido. Carlos respiró hondo y se levantó de la cama. Caminó hacia su escritorio, donde guardaba los documentos importantes. Las cuentas y todos los papeles que reflejaban su vida. Su esfuerzo, sus logros, su mente, antes ordenada y tranquila, estaba ahora sumida en un caos oscuro y palpable. Cerró los ojos y pensó en lo que debía hacer. No iba a ser impulsivo. No, necesitaba planear cada paso, cada movimiento con una precisión calculada. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas.
Primero al abogado, luego al detective. Cada palabra que pronunciaba sonaba distante, como si su voz fuera la de un hombre diferente. La venganza lo estaba transformando. Pero él no podía detenerse. Necesitaba que María pagara. Durante los días siguientes, Carlos comenzó a preparar su plan con una frialdad que lo asustaba incluso a sí mismo. Sabía que tenía que ser meticuloso, paciente. Si ella quería huir, tendría que hacerlo bajo sus condiciones. Nadie, ni siquiera María, podría escapar sin enfrentar las consecuencias. Cambió sus contraseñas, transfería fondos a cuentas secretas, y comenzó a borrar cualquier vínculo financiero entre ellos. No podía arriesgarse a que ella tuviera acceso a todo lo que había construido. Carlos sabía que, para destruirla completamente, tenía que dejarla sin opciones. María no solo perdería su libertad, sino también cualquier seguridad que le quedara. Pero mientras todo esto ocurría, algo dentro de él se agitaba. A pesar de la furia, a pesar del deseo de venganza, había momentos en que la imagen de María, su rostro, su risa, la vida que una vez compartieron, lo golpeaba con la misma intensidad que el primer dolor de la traición. ¿Realmente quería destruirla de esa manera? ¿Era eso lo que merecía ella? La respuesta, por supuesto, era sí. Ella lo había hecho. Ella lo había arrastrado a este abismo. Y ahora él no podía hacer otra cosa que seguir el camino que había decidido. Una tarde, mientras estaba en su oficina, mirando los papeles que había reunido, recibió una llamada. Era del detective. Carlos, tenemos una actualización. María y su amante ya han hecho planes. Tienen boletos de avión, hotel reservado. Están listos para salir. La noticia cayó sobre él como un balde de agua fría. No importaba lo que hiciera. El tiempo se estaba agotando. Si quería detenerla, tenía que actuar rápido. Carlos no dudó ni un segundo. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, después de recibir la noticia de que María y su amante ya estaban a punto de marcharse, Carlos decidió confrontarlos, pero no de la manera en que ella lo esperaba. Ya había hecho su parte en las sombras. Había reunido pruebas. Había manipulado los hilos detrás de la escena. Pero ahora era el momento de dar el golpe final. Decidió que no iba a ir por el camino fácil de la confrontación directa, no. Él quería humillarla, exponer su traición de la manera más devastadora posible. A lo largo de la noche, Carlos preparó todo con meticulosidad. Sabía que María pensaba que se estaba saliendo con la suya. Sabía que ella creía que él nunca descubriría sus planes, que su vida seguiría adelante sin ningún obstáculo. Pero eso era lo que ella no entendía. Carlos siempre estaba un paso por delante. Y ahora, con la ayuda de la policía, había tendido una trampa de la que no habría salida. La mañana llegó con la calma de un amanecer sin esperanza. Mientras Carlos observaba la ciudad desde su ventana, respiró profundamente. Esta era la parte final del juego. María nunca sabría lo que la había golpeado. La confrontación. Carlos se dirigió al aeropuerto con una tranquilidad que lo aterraba. Mientras conducía, pensaba en todo lo que había pasado hasta llegar a este punto. Pensó en la boda, en los sueños que compartieron, en los años que pasaron juntos. Pensó en las promesas rotas, en los recuerdos que ahora le parecían lejanos, casi irreales. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más al final de la historia de su vida con María. Cuando llegó al aeropuerto, estacionó en un lugar discreto, donde no podría ser visto. Caminó por los pasillos con paso firme, pero su mente estaba completamente centrada en lo que estaba por suceder. Sabía que cuando la viera, algo dentro de él se quebraría por completo. Pero ya no podía dar marcha atrás. La venganza era su única salida. Carlos la vio desde lejos.
caminando junto a su amante. La imagen de María, tan radiante y feliz, contrastaba con lo que él sentía por dentro. Era como ver una película. Una obra de teatro que ya conocía el final. Pero este no era el final feliz que ella pensaba que tendría. María, sin darse cuenta, caminaba directamente hacia él. Cuando la vio, su expresión cambió, su sonrisa se desvaneció, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. El amante, que estaba distraído, también la miró. Carlos se acercó con una calma escalofriante. «¿Qué haces aquí?», preguntó María, su voz temblando ligeramente. Carlos la observó, buscando algo en ella. No encontró nada más que una mentira. «Debería ser yo quien haga esa pregunta», respondió él con una frialdad que parecía paralizar el aire entre ellos. María intentó hablar, pero Carlos la interrumpió. «Ya lo sé todo, sé lo que planeabas, y sé que pensabas que podías escapar sin consecuencias», dijo con voz fría y controlada. El amante, al darse cuenta de la situación, dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó, el tono de su voz reflejando una mezcla de irritación y desafío. Carlos miró al amante con una intensidad que hizo que el hombre retrocediera. «Soy su marido», dijo con voz gélida, «o al menos, lo fui hasta ahora». María intentó mantener la compostura, pero su cuerpo temblaba. Carlos no mostró piedad. Sacó un sobre de su abrigo y lo entregó a María. Ella lo tomó con manos temblorosas. Cuando lo abrió, las pruebas estaban ahí. Transferencias de dinero. Comunicaciones. Pruebas claras de su traición. Cada palabra escrita allí era una confirmación de lo que ya sabía. El plan de huir. El amante involucrado en actividades ilegales. Todo estaba expuesto. Carlos la miró fijamente mientras ella leía. Su rostro transformándose en una máscara de horror. «Pensaste que te saldrías con la tuya», continuó él, sin inmutarse, «pero ahora todo está terminado». El sonido del teléfono resonó en la casa vacía, cortando el aire que Carlos había estado respirando desde la confrontación en el aeropuerto. Al principio, no pensó en responder. El peso de lo ocurrido. La justicia que finalmente había alcanzado. Lo había dejado exhausto, como si su alma hubiese sido drenada. Había hecho lo que tenía que hacer. Había hecho que María pagara por su traición. Y sin embargo, algo seguía dentro de él. Un vacío inexplicable que no podía llenar. En lugar de satisfacción, lo que sentía era una creciente sensación de desasosiego. El teléfono volvió a sonar. Esta vez con más insistencia. Con una ligera mueca de frustración. Carlos levantó el auricular, sin imaginar que el tono de esa llamada cambiaría el curso de su vida una vez más. «Carlos, soy el abogado. Necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Hay algo que debes saber. Algo que cambiará todo». La voz del abogado sonó extraña, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Carlos se levantó de su sillón. Su cuerpo tenso. Algo en el tono de la voz del abogado le hizo intuir que lo que venía a continuación no sería algo simple. Ni algo que podría ignorar. En el trayecto hacia la oficina del abogado, la mente de Carlos comenzó a divagar nuevamente. Se vio a sí mismo, días atrás, enfrentándose a María y a su amante, mirando sus rostros sorprendidos, la expresión de horror de María cuando la verdad salió a la luz. En ese momento, sintió que la venganza estaba completa, que todo lo que había hecho tenía sentido, que había restaurado el equilibrio de su vida rota. Pero ahora, mientras conducía sin rumbo fijo, una inquietud lo acompañaba. ¿Realmente había terminado todo? ¿O había algo más en juego? Algo que ni él mismo había anticipado. Cuando llegó a la oficina del abogado, encontró al hombre esperando con una expresión grave en el rostro. Sin saludarlo, el abogado lo condujo rápidamente a la sala de conferencias.
En la mesa, había una carpeta gruesa, y sobre ella, una carta. Carlos se sentó, mirando al abogado, con la sensación de que lo peor aún no había llegado. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, señalando la carpeta. El abogado, con un suspiro, comenzó a hablar. Es de María. Lo que te voy a contar no lo esperas. Después de que la arrestaron. Ella intentó hacer algo irreversible. Carlos sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Lo primero que le vino a la mente fue una sensación de incredulidad. ¿Qué podía haber hecho ella después de todo lo que había pasado? ¿Qué otra cosa podía cambiar el curso de su vida de una forma tan devastadora? Está embarazada, Carlos, continuó el abogado, dejando caer la bomba con un tono sombrío. María estaba embarazada cuando la arrestaron. Ella lo descubrió justo antes de ser detenida. Y eso la llevó a tomar una decisión drástica. Carlos quedó inmóvil, como si las palabras hubieran golpeado su pecho con la fuerza de un tren. Embarazada, ¿cómo podía ser posible, después de todo lo que había ocurrido? Después de la traición, la huida, las mentiras, ¿empezaba todo esto ahora con un embarazo? Carlos pensó en cómo todo esto podría cambiarlo todo. Cómo la venganza que había saboreado con tanto deleite ahora parecía vacía. Como si un nuevo capítulo estuviera siendo escrito sin que él pudiera hacer nada al respecto. El abogado continuó, mirando a Carlos con una mirada de preocupación. La carta que te entrego es un testamento de todo lo que María sentía. Ella no solo te pidió perdón, sino que también confesó que aún te amaba, que aunque había destruido todo, su amor por ti nunca se había ido del todo. Pero también había algo más. María sabía que su huida, sus planes, sus mentiras, ya no tenían vuelta atrás. Y fue en ese momento, cuando descubrió que estaba esperando un hijo, que pensó en lo irremediable. En su carta, ella confiesa que sabía que nunca podría perdonarse a sí misma por lo que había hecho. Y que, a pesar de todo, deseaba que tú pudieras tener una vida mejor. Carlos no podía asimilar lo que acababa de escuchar. El amor, la venganza, el odio. Todo eso parecía desvanecerse ahora. Como si de repente, el suelo bajo sus pies estuviera cediendo. María estaba embarazada, y mientras él estaba atrapado en su propio tormento, ella había tomado la decisión más trágica de todas. La carta continuaba. Pero Carlos ya no podía leerla. Su mente estaba nublada, su corazón lleno de contradicciones. La mujer que lo había traicionado, que lo había hundido en la desesperación, ahora estaba intentando, a su manera, pedirle perdón. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Era suficiente que ella aún lo amara? ¿Qué significaba eso ahora? No sé qué hacer, dijo Carlos en voz baja, casi para sí mismo. Todo lo que pensaba que sabía sobre mí, sobre ella, se ha desmoronado. Ahora todo parece una pesadilla. No quiero seguir con esta vida. Con este dolor. No sé si lo que siento es amor, odio o desesperación. El abogado lo observó en silencio. Sabía que las decisiones que Carlos tomaría a partir de ese momento serían cruciales. Que lo que hiciera con esa carta, con esa revelación, determinaría su futuro. Pero también sabía que, al final, nadie podía controlar lo que sucedería después. La venganza, el arrepentimiento, el perdón. Todo eso era parte de la misma rueda. Una rueda que giraba y giraba, sin dar nunca una respuesta definitiva. Carlos regresó a casa esa tarde. La sensación de vacío dentro de él era más palpable que nunca. Caminó por el apartamento, cada paso resonando en las paredes vacías. Miró alrededor, y todo lo que había sido su vida con María parecía irreconocible. Los recuerdos se amontonaban como sombras en las esquinas, pero lo que quedaba de ellos ya no le daba consuelo.
Caminó hasta la mesa donde había dejado la carta de María. La abrió con manos temblorosas. Pero lo que encontró dentro no eran solo palabras de arrepentimiento. Era algo más. María había dejado una última confesión. Una que no podría olvidarse nunca. La carta decía: Carlos, te dejo esto porque sé que ya no hay manera de que podamos reparar lo que hemos roto. Pero si alguna vez encuentras la paz, te pido que pienses en el niño. En nuestro hijo. Él no tiene culpa de nada. Y aunque no sea el momento adecuado, espero que encuentres la fuerza para perdonarme por todo. Carlos sintió como el peso de esas palabras lo aplastaba. Un hijo. El hijo de María. Y él, atrapado en su propio dolor y venganza. Tenía que enfrentar una realidad que no había anticipado. ¿Podría perdonarla? ¿Sería capaz de perdonar a la mujer que lo había destruido y... Sin embargo, ¿aún lo amaba? Carlos miraba la carta que María le había dejado con los ojos nublados por una mezcla de emociones contradictorias. El sol ya se había puesto, tiñendo el apartamento de sombras largas y extrañas, como si el propio espacio se hubiera despojado de cualquier rastro de vida. Los recuerdos de los momentos felices que compartió con María, de las conversaciones en la cocina, de las risas y los abrazos, ahora eran como espejismos que se desvanecían en la niebla de la traición. Nada de lo que había vivido antes parecía tener sentido ahora. María le había dejado su última petición: perdón. Pero, ¿cómo podría perdonarla después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía él seguir adelante cuando su corazón estaba marcado por la huella de la mentira y la traición? Pensó en el niño, en ese futuro incierto que la carta había traído a la luz. María había estado esperando un hijo. Y ahora Carlos se encontraba atrapado entre el dolor de lo que había perdido y la responsabilidad de lo que venía. La tensión que había estado acumulando durante semanas comenzó a desbordarse. Y lo que había sido una mente controlada, firme en su deseo de venganza, ahora era un campo de batalla donde la duda y el arrepentimiento luchaban por ocupar el mismo espacio. La furia que lo había impulsado, la fría determinación de destruir a María y su amante, comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una sensación de vacío, de desesperanza. Carlos se levantó del sofá. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad que se extendía ante él. Madrid seguía su curso, imperturbable, mientras él se hundía en la oscuridad de sus propios pensamientos. La vida continuaba. Pero para él, todo se había detenido en el momento en que María se había alejado, llevando con ella no solo su amor, sino también una parte de su alma. La carta de María seguía sobre la mesa, abierta, con sus palabras escritas en un papel que, de alguna manera, parecía estar ardiendo lentamente. Lo siento, Carlos, sé que te he perdido, pero espero que algún día puedas encontrar paz. Por nuestro hijo. Esas palabras lo atormentaban. ¿Cómo se suponía que debía vivir ahora? ¿Cómo podía seguir adelante cuando sabía que su vida estaba marcada para siempre por esta traición? Pero, más allá de la traición, había algo más que lo estaba consumiendo por dentro. El arrepentimiento, no solo por lo que María había hecho, sino por lo que él había hecho también. La venganza, la destrucción de la vida de María. Todo lo que había planeado y llevado a cabo con tanta meticulosidad. Ahora parecía vacío, como si no hubiera logrado nada más que perderse a sí mismo en el proceso. Carlos sabía que necesitaba tomar una decisión. Necesitaba encontrar una forma de sanar, de salir de ese pozo oscuro en el que se había sumido. Pero no tenía las respuestas. No sabía cómo avanzar. Cada paso que daba lo alejaba más de la persona que alguna vez fue. La persona capaz de amar sin reservas. La persona que creía en la justicia, en el perdón.
Todo eso se había desvanecido en el aire. Como el perfume de María que ya no podía oler. Como el eco de su risa que ya no resonaba en las paredes de su hogar. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se quedó dando vueltas en la cama, pensando en el futuro que tenía por delante. La vida seguía. Pero la pregunta que le carcomía por dentro era: ¿cómo podía seguir adelante cuando todo lo que había conocido se había destruido? Había perdido a María, sí. Pero también había perdido algo de sí mismo en el proceso. Y aunque la venganza le había dado un momento de satisfacción, esa satisfacción se desvaneció rápidamente, dejándolo con una sensación de vacío que no podía llenar. Al día siguiente, Carlos decidió que necesitaba escapar. Necesitaba alejarse de todo lo que había conocido, de todo lo que le recordaba la traición, el dolor. Tomó su coche y condujo sin rumbo, dejándose llevar por el sonido del motor y la sensación de libertad que le brindaba la carretera vacía. No sabía a dónde iba, pero necesitaba un cambio, un respiro de la vida que había conocido hasta ese momento. Condujo durante horas, hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el horizonte de colores cálidos que parecían burlarse de su dolor. Se detuvo en un pequeño pueblo, un lugar que nunca había visitado. Se bajó del coche y caminó por las calles solitarias, sin saber qué esperaba encontrar. Pero cuando vio el mar, algo en su interior se calmó. La vista del océano le dio una sensación de paz. Una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si la vastedad del mar lo conectara con algo más grande. Algo que no tenía nada que ver con su dolor. Carlos pasó la noche en una pequeña posada, sin saber qué hacer con los pensamientos que lo atormentaban. Durante la cena, algo en él cambió. No podía seguir huyendo de sí mismo. No podía seguir corriendo de los fantasmas de su pasado. Necesitaba enfrentar la verdad sobre lo que había hecho, sobre lo que había perdido. Y sobre lo que aún quedaba por vivir. Por la mañana, se levantó temprano. La luz suave del amanecer iluminaba el mar y, por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que podía respirar con tranquilidad. La vida continuaba, a pesar de todo, a pesar de la traición, a pesar del dolor, a pesar de la venganza. La vida no se detenía. Y él tampoco podía quedarse atrapado en el pasado. Esa mañana, mientras caminaba por la orilla, Carlos tomó una decisión. Volvería a Madrid, no para vengarse, no para destruir lo que quedaba de su vida, sino para reconstruirlo. Tenía que encontrar la manera de seguir adelante. Sabía que no sería fácil, pero entendió que la única forma de sanar era dejar atrás lo que lo había consumido. Regresó a su apartamento con una sensación de resolución. Las paredes que antes estaban llenas de recuerdos ahora parecían más vacías que nunca. María ya no estaba, y la vida que habían compartido se había desvanecido. Pero Carlos sabía que, de alguna manera, aún tenía que seguir adelante. No por ella, no por la venganza, sino por él mismo. Decidió ir al médico. Comenzar a ver a un terapeuta. Hablar con alguien sobre lo que sentía. Ya no quería estar solo con sus pensamientos oscuros. Necesitaba entender lo que había pasado. ¿Por qué la venganza lo había consumido? ¿Y por qué había llegado tan lejos? Pero cuando vio la foto de María en su escritorio, una imagen de ella en el día de su boda, Carlos comprendió algo importante. Nunca podría olvidar lo que ella le hizo. Pero tampoco podía permitir que eso lo definiera. El dolor siempre estaría ahí, como una cicatriz profunda, pero ya no lo dejaría controlar su vida. La venganza le había dado el control temporal, pero solo la aceptación de la verdad podría darle la paz que tanto necesitaba.